Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniela Alejandra Morales Galloso. Yo curso la maestría en educación básica. La materia es legislación educativa y vamos a presentar un pequeño trabajo que realizamos que se llama integración del cuadernillo de estudio. Artículos constitucionales que se encuentran relacionados con la materia educativa. En los artículos 3, 31 y 73 son los principales en los que se aborda acerca de la educación en México. Estos artículos fueron reformados en el 2019 con base en el nuevo gobierno llamado Cuarta Transformación. Son artículos y su explicación se encuentra en las leyes que de él emanan. El derecho a la educación como un derecho humano. El artículo tercero se desprende que la educación en el Estado mexicano sí es un derecho humano. Ello es así en primer término, pues este forma parte del título primero del título de los derechos humanos y sus garantías. En otro lado, al estar la educación garantizada por el Estado, este se ve obligado a brindarla de manera tal que se deban establecer mecanismos necesarios para que así sea. La comparación de la Constitución mexicana y otras constituciones. Nosotros aquí mencionamos lo que es la Constitución de México y la Constitución de Brasil. En la Constitución de México es un país que comporta también los valores constitucionales en la sociedad. En términos del artículo 50 de la Constitución mexicana, ejerce el poder legislativo federal y es formado por dos cámaras, siendo bicameral. La Cámara de Diputados tiene un total de 500 diputados y el Senado es constituido por 128 senadores. Y en el caso de México, su legislatura tiene 3 años de duración. En el caso de Brasil, el Congreso Nacional, también bicameral, compuesto por la Cámara de Diputados y por el senador federal, aunque su legislatura tenga 4 años y no 3 como ocurre en México. La Cámara de Diputados tiene 513 miembros y otra diferencia entre los textos constitucionales es que las condiciones de legislatura de los candidatos y de los diputados. Leyes aplicables después del ámbito constitucional. Ley General de Educación, Ley General del Servicio del Profesional Docente y el Acuerdo 696. Estos son algunos, existen otros. El INE. ¿Qué es el INE? Son las siglas que definen al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Estas leyes, junto con la Ley General del Servicio de Profesional Docente y la Ley General de la Educación, forman parte de la legislación. El Sistema Nacional de Evaluación Educativa es un sistema orgánico que cuenta con instituciones, procesos, instrumentos, acciones y elementos que en conjunto contribuyen a cumplir las funciones establecidas en la Constitución política. Existen instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de educación. Existen varios, yo quise poner aquí solamente 3 que yo considero importantes. Uno es la promulgación de los estatutos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, llamado OEI, que fue publicado el 25 de agosto de 1994. El segundo es el Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, adoptado en París el 23 de noviembre de 1972 y publicado el 2 de mayo de 1984. Y por último puse lo que es la Carta de la Organización de los Estados Americanos, protocolo en Buenos Aires, y fue publicado el 20 de enero de 1968. ¿Qué es la interpretación convencional? La interpretación es jurídica, hermenéutica y permite materialización efectiva y expansiva de los derechos fundamentales y logra armonización de las normas y de los derechos en conjunto de la Constitución y de convencionalidad atendiendo el principio pro persona. ¿Qué es el principio pro persona? Es un criterio hermenéutico que rige el derecho en materia de derechos humanos que consiste en preferir el criterio amplio en lo que se debe a la protección de los derechos humanos. Como conclusión, podemos entender el significado del marco legislativo en el ámbito educativo, el cual nos permite conocer el marco internacional educativo y la importancia de la educación a nivel mundial y en todos los
involucrados en esta tarea. Rescatando que la educación es un derecho humano, es una política pública y que se considera obligación del Estado y se fundamenta en la Constitución, misma que nos permite conocer cómo la legislación son aquellos derechos a los cuales los mexicanos tenemos derecho. Gracias por su atención.